Muchas gracias, José. Y gracias, hermanos, ¿no? Porque al final somos una familia de guerreros del Señor. Y yo creo que eso es lo más importante al final. El Señor nos ha llamado. Y como digo yo, el Señor hace una historia de amor con cada uno de nosotros. Nosotros al final damos testimonio, no solamente el mío es necesario, sino de todos vosotros. Yo pienso que, siempre lo digo en mis testimonios, que lo importante no, aunque me veáis así, que me he arreglado y demás, no es el mensajero, sino el mensaje. De hecho, en YouTube, cuando me piden testimonio, pido que quiten el apellido, porque realmente lo importante es el testimonio sobre la salvación y la redención del Señor y lo que ha hecho en mi vida, ¿no? Y cómo puede ayudar a transformar la vida de muchas mujeres. Ayer decía María José que cuando que un aborto, ¿no? que la Iglesia, tristemente, en algunos momentos se ha tomado como consideración de que viene de mujeres pobres, ¿no? Humildes, que no tienen recursos. Y con la eutanasia pasa exactamente igual. La eutanasia no la podemos asociar a los enfermos de ELA. Entonces, yo creo que hay que tumbar los sesgos. ¿Por qué? Porque cualquiera es hoy susceptible de entrar en un proceso de eutanasia, tristemente, ¿no? Yo quiero comentaros también que va a salir una película en relación al aborto que se estrena el día 7 de noviembre, se llama Heridos, sale a nivel nacional, el director de cine Borja Martínez de Echevarría, lo digo porque sale María José y saldré yo, también sale mi padre en la película. Y el padre también. Sabemos dónde está escondido, pero sale el padre está en la creo. Y bueno, sale la película Heridos, ¿no? Que es una película que yo no he visto a los demás participantes, pero me decía Borja que ha sido complicado conseguir testimonios de personas a favor del aborto. Curiosamente no querían dar la cara. Sin embargo, nosotras que hemos abortado, ya hay varias personas que estamos dando la cara. ¿Por qué? Porque al final es algo que somos llamados a pues ayudar en el mundo de esta forma, ¿no? Yo siempre digo al Señor que me ayude a perseverar porque mi camino es al cielo. Yo lo único que quiero es vivir por la eternidad con mi pequeño, ¿no? Esa es mi meta, el cielo y estar con él, ¿no? Bueno, yo a lo mejor suelto alguna lágrima, pero porque soy así emocional. Mirad, yo os voy a invitar a cerrar los ojos solo un segundo. Os voy a pedir algo un poco no muy agradable, pero sois capaces porque ayudáis a muchas personas que están en dificultad. No lo hagáis vuestro, pero quiero que cerréis por un momento, si sois tan amables, los ojos y penséis, por favor, en alguna persona de vuestra familia que sea la más importante para vosotros hoy. Y imaginad que esta persona tiene en este momento una granada en la mano que puede hacerla estallar en cualquier momento. Ese sentimiento que aflora, que os dice, que os cuenta, ¿qué haríais por ella, no? Y creedme que sé que haréis cualquier cosa. Cualquier cosa, podéis abrir los ojos, ¿no? No quiero que os quedéis con este sentimiento, pero es un poco para empatizar, para que os pongáis en mi situación entendiendo que yo viví con una madre que tenía una granada en la mano, ¿vale? Una granada que podía estallar en cualquier momento, y esa es la eutanasia. La eutanasia es similar al aborto, solamente que es una ley garante. Garantiza que ese familiar va a morir. Es más, si vais a la página, ahora no, pero vais, ¿no? Que habla de los pasos, la página es una página de una asociación que se llama Morir Dignamente, que sí que hay una asociación ya, por eso hay urgencia en que podamos ayudar de alguna forma. Entonces, en esa página pone los pasos públicos para solicitar una eutanasia, y cuando va al paso último dice aprobación de la eutanasia en la fecha que decida la persona solicitante. Y yo me quedé muerta porque dije, ya lo dan por hecho. Aprobación de la eutanasia, no dice aprobación o no de la eutanasia. O sea, ellos ya dan por hecho que la eutanasia se va a dar.
y que la va a decidir la persona que lo solicita, ¿no? Bueno, mirad, para empezar así rápidamente, yo durante un retiro de mi grupo de oración de la Renovación Carismática Católica, un encuentro regional en Campello, durante una comida un sacerdote mayor de unos 80 y tantos años, el padre Antonio, se me acercó para decirme una palabra. Me dijo: mira, el Señor está muy contento contigo, pero te falta una cosa, que es la determinada determinación, ¿no? Y yo me quedé así pensando, digo, ¿determinada determinación? ¿Qué significará esto de determinada determinación? Y entonces me decía, no sé, y yo, os imagináis, ¿no? Estuve persiguiéndole en el retiro, pues todo el retiro. Oiga, padre, el padre esquivaba, que no lo sé, que me lo ha dicho el Espíritu Santo, que yo no tengo ni idea, ¿no? Y yo decía, pero padre, me tiene que dar una respuesta y el punto en oración, o sea, yo decía, qué raro, ¿por qué me hice esto, no? Y cuando busqué, determinado significa lo preciso, lo concreto, lo exacto, lo específico. Como antónimos es lo impreciso, lo ambiguo, lo indeterminado y de lo que no está bien definido y delimitado. Y determinación es un acto de decisión, con todo lo que eso implica de libertad, responsabilidad y elección. Estaríamos hablando también de valor, de osadía y de atrevimiento. Si unimos estos dos términos, nos da la siguiente definición: algo concreto y determinado, elegido libremente, que decidimos hacer ayudados de nuestra voluntad, guiada esta por la responsabilidad y el afecto a nuestra persona. Esto lo he cogido de la hermana Pilar Huerta del Carmelo de Zamora, ¿no? ¿Qué es lo que decía Santa Teresa? Santa Teresa de Jesús se refiere a una perseverancia en un momento complejo, es decir, decidir a no detenerse hasta alcanzar la meta espiritual, que es el amor a Dios y el cumplimiento de su voluntad, sin importar las dificultades, el miedo o lo que digan los demás. Es un compromiso total y sin marcha atrás, es decir, la batalla misma. O sea, yo tengo que perseverar siendo determinada, ¿no? Y ella lo explica en varios puntos, que yo me he quedado con dos, el sexto y el séptimo, porque según se desprende el estudio realizado por esta carmelita descalza, que digo que se llama María Pilar Huerta, la secuencia espiritual contemplada en los textos teresianos respecto de las ocasiones en que la religiosa española experimentó dicha determinación, se atendría a un orden biográfico, pero hay dos puntos muy importantes. Uno, determinación para lograr el desasimiento de uno mismo, especialmente por lo que respecta a la enfermedad y la muerte. Y dice, si no nos determinamos a tragar de una vez la muerte y la falta de salud, nunca haremos nada. O sea, o lo aceptamos o no lo aceptamos cuando estamos con el Señor, no hay más. Y determinación para corresponder a la voluntad que se nos ama, porque Dios nos ha amado primero, ¿no? Y combatir con eficacia con el objetivo último, que es beber de la fruta de Cristo, viniera lo que viniera, sucediera lo que sucediera y trabajase lo que trabajare, murmure quien murmure. Que murmure, ¿no? Y hay una cosa más que dice, ¿qué implica? Y me quedo con un punto: la coraza contra el demonio. Es decir, ¿qué nos soporta el demonio? Las almas decididas. Las almas decididas. Y yo ahí lo entendí, ¿no? Pero lo entendí sobre todo cuando me entero por casualidad, conversando con un familiar, que mi madre había iniciado un procedimiento de eutanasia para morir en el año 2024, en el mes de mayo. Ahí se activa, sale la frase que este sacerdote me puso en mi corazón, determinada determinación, y nace ahí, brota ahí y empiezo a decir que tengo que hacer algo. Es decir, el Señor me reviste de gracia en ese momento. Siento como que soy llamada a luchar por la vida de mi madre. O sea, y yo además decía, Señor, yo he perdido un hijo así, no puedo perder a mi madre así. O sea, ¿cómo voy a perder a mi madre así? Es que ya sé, yo me voy a ir detrás de ella. Y yo tengo fe, Señor, pero ¿por qué esta prueba? O sea, yo decía, si yo tengo fe, ¿por qué tengo miedo? Si tengo fe, ¿por qué sufro? Pero es que, ahora hablarán con los hermanos a los que convoqué de Springmater, cómo me vieron de sufrir. O sea, aunque tengo fe, se vio tambaleada en las aguas, ¿no? Y Jesús estaba en la barca, pero yo no le veía. En ese momento yo decía, no puede ser. O sea, no puede ser que me toque a mí que mi madre quiera morirse. O sea, es que era muy grave. Bueno, mi madre tiene 77, pero a la edad de 72, siendo relativamente joven,
se queda paralítica tras una operación del cerebro, se queda invalida por un derrame cerebral, por un ictus. Esto la asume en una gran depresión, porque ella era una mujer muy autosuficiente, hay hermanos que la conocen, que mi madre pues, es una mujer así como muy mona, siempre con mucho don de gentes, una persona muy activa, cogía el coche para arriba, para abajo, no paraba, ¿no? Y bueno, pues esto asume una gran depresión que me lleva a mí a ofrecerme a mi familia para irme a vivir con ella, pero mi familia no quiere porque alude que ella y yo no nos entendíamos. Entonces yo planteé distintos escenarios económicos, porque bueno, soy asesora financiera, trabajo también con tema económico y no, me la rechazaban todos. Entonces, en aquel tiempo, pues claro, hay que ver los antecedentes de las personas, tienen una historia. Yo la veía muy desanimada, las personas que como ella quedan inválidas, cuando ya son autosuficientes, pues ven como de repente su vida pues, se enferma completamente y mi madre fue perdiendo pues, toda la vida anterior casi de golpe, su casa, tuvo que venderla, su autonomía, su movilidad, sus cosas personales. O sea, detrás de la historia de una eutanasia, una solicitud, hay algo detrás siempre. Siempre hay mucho más, no es solo un quiero morirme, hay una herida, hay alguna cosa que hay que saber, conocer, ¿no? No importa si eres joven o mayor, no importa porque tú sufres y si nadie te ayuda y no tienes un entorno fuerte de amor que te sostenga, pues te vas a ver llevada hasta ese punto. Y yo me di cuenta poco a poco que mi madre lo único que quería era controlar su muerte, era lo único que ella podía controlar. Así pues, como yo no puedo controlar mi vida porque no puedo moverme, no puedo levantarme, no puedo comer por mí misma, no puedo tal, pues puedo decidir mi muerte porque así hay una ley que desde el año 2021 me facilita que yo pueda morir. ¿Por qué no? Porque es una forma de decir, yo me empodero y digo, adelante, que es entendible, porque cuando uno sufre es entendible, hay que ponerse en el lugar. Ahora, las personas no quieren morir, quieren dejar de sufrir. Quieren dejar de sufrir y esto es lo que el mundo no entiende, o sí lo entiende pero no quiere ver, que es otra cosa. Entonces, yo voy por partes, ¿no? Hay una parte que llamo la aislaron. ¿La aislaron qué significa? ¿Dónde se pide la eutanasia? Se pide en el ambulatorio, no te lo da el médico de cabecera, o sea, no te lo da el médico especialista, te lo da el médico de cabecera. El médico de cabecera, el cual, yo decía ayer a los compañeros, claro, antes estaba don Pedro, que era el médico de cabecera de toda la vida. Tú tenías a Pedro, que Pedro, tú llegabas al ambulatorio y sabía perfectamente quién eras, quién era tu padre, qué te pasaba, abrías la puerta y decía el señor, pues si tienes fiebre, ya te veo, venga, vete a casa. O sea, era Pedro, el médico, era como de la familia, incluso venía a casa para comer, era uno más. Ahora no, ahora tú tienes un doctor que va rotando. No te conoce de nada, no tiene empatía, me refiero, no hay un vínculo emocional, no hay nada más allá, no te entiende a nivel completo, solo entiende la parte física, que es del cuerpo, y ya está. Entonces, eso es algo muy grave y yo creo que también todo el sistema está cambiando por algo. Me atrevo a decir, ¿Qué pasa? Que mi madre se encuentra con una doctora, no voy a decir el nombre porque, bueno, lo estáis grabando, pero bueno, después sí yo lo digo porque me enfrenté a ella, tuve que ir a verla. Y ella le dice que sí, que adelante, que cumple los requisitos de la ley y que empieza el protocolo. Entonces el protocolo lo que hace es que aísla a la persona, te aíslan de la familia, la aíslan amparándose en un derecho personal y privado para protegerla. Pero era lo contrario, la estaban privando de la verdadera protección, la decisión sobre su vida y su muerte quedó en manos de desconocidos, no dejan que la familia intervenga. No dejan, de hecho yo ya no podía acompañarla dentro de la sala, o sea, me echaban, no podía entrar. Así cuando tú vas con un inválido, una persona necesita ayuda, la acercas y ya yo voy al especialista o al ambulatorio, voy con ella, el médico me echaba. Ellos activan un protocolo que es, ya no soy doctor, soy pro eutanasia, y es diferente. Solo se van a dedicar a cumplir ese requisito. Porque además el proceso realmente dura menos de un mes, o sea, es muy fuerte. Una amiga mía, a mí me dijo, no te preocupes, que es un proceso muy largo. Es un proceso muy largo. Y yo dije, es algo que mi interior me decía, de largo nada. O sea,
yo no puedo sentar a esperar. De hecho, uno de los rescates, que yo he llevado 4, uno de los rescates en donde me vi envuelta en la ayuda, esta chiquita nos llamó 2 días antes. 2 días antes. Ya con la ayuda de abogados cristianos fue complejo, ahora lo explicaré. Entonces, los pasos son los siguientes. Los tenéis en la web de esta página, también son públicos, pero son en menos de un mes, ya os digo que podéis quedaros sin un familiar. Primero, hay una solicitud por parte de la persona que quiere morir. Es escuchada por la doctora y la doctora emite el comunicado de solicitud. Y después, al cabo de una semana, vuelve a verla para volver a confirmar que es verdad, que quiere esa persona iniciar ese proceso y se firma. Mi madre no puede firmar, pero le diría, hace un garabato, tiene los poderes mi tía. Pero para esto no necesitaban a mi tía. ¿Vale? Cosa que me llamó mucho la atención, la verdad. Después de esa confirmación, hay un tercer paso al cabo de otra semana en donde este doctor avisa a lo que llaman un médico consultor, que es una figura que lo que hace es como mediación entre ese doctor primero y ese paciente. Y va a hablar con la paciente. Este consultor es el que habla con mi madre, tiene una entrevista. Después, el médico ya responsable, cuando ya tiene la información del consultor, este doctor ante la ambulatoria avisa a la presidencia de la Comisión de Garantía y Evaluación, que son los que van a decidir la muerte o no. Y después, 2 personas de esta comisión son los que evalúan y pueden ir a hablar con la paciente. Y van a hablar con ella, pero realmente nadie les conoce. O sea, entraron en la residencia de mi madre y yo nunca fui avisada a la residencia de mi madre, que venían 2 desconocidos a hablar con mi madre. O sea, yo no me enteraba de nada. Yo lo que pasa es que, ahora lo contaré, pues me puse en manos de abogados, de cristianos cristianos, y luego dentro de la residencia me metí como una especie de bulldozer, o sea, de bulldog, estaba ahí como un pitbull en la puerta de la residencia, pues verdaderamente me fui enterando de todo. Claro, para las autoridades médicas yo era súper, ¿cómo me llamaron? Bueno, me decían que tenía que ir al psiquiatra porque necesitaba medicación de los nervios que tenía. Pero claro, yo estaba muy nerviosa, como puedes comprender. Necesité luego el apoyo de Spain Mater, que ahora contaré los hermanos cómo me ayudaron, ellos hablarán. Después de que estas 2 personas de la comisión van a ver al enfermo, hay un informe que hacen y se comunica este informe a la presidencia de ese comité. De esa comisión hay un presidente, que es el que informa al doctor y después deciden si hay una aprobación o no de la eutanasia. Entonces, ¿yo qué hice? Vale. Pedir oración a mi grupo de oración, a todo el mundo, al convento de las hermanas de la Arca de María a nivel internacional, pusieron esta orden de oración, este llamado al Spain Mater. Yo sé que se ha rezado por mi madre Marisa, que ya le doy las gracias de antemano. Y yo llamé, avisé a María José rápidamente y dije, por favor, ayúdame, porque vosotros mejor que yo me podéis sacar de esta situación. Yo estoy dentro, pero necesito más pistas. Entonces me remitió a Mari Carmen, me reuní en casa de Vicente y Mari Carmen, junto con Roger y con Concha del Proyecto Ángel en Valencia, en un momento de debate de qué podíamos hacer, que ahora ellos contarán. Y de ahí salió un nombre que era el doctor Sastre, que es médico de paliativos, que también ha colaborado con Spain Mater. Entonces, este señor enseguida se puso en contacto conmigo, hablamos y lo primero que yo le dije es que tenía que recabar información legal porque también necesitaba entender cómo poder hacer. Entonces me dijo, ya se fue adelantando y me dijo que buscara todos los informes médicos, ¿no? Spain Mater, María José envió a José Aguado, que también hablará, que es el ángel que rescató a mi madre, que verdaderamente fue un ángel, porque, lo estoy contando un poco así todo, ¿de acuerdo? Ahora sigo estructurando. Pasan muchas cosas que da cuento,
pero sobre todo cuando mi madre le da el ok en la presidencia de este consejo, le dice ok a la eutanasia. Yo estaba en una adoración en la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática, en plena adoración, salgo de la adoración, me llama mi madre y me dice que le han aprobado eutanasia y que se va a morir. Entonces yo entro, me quiebro y los hermanos del grupo de oración durante toda la noche oraron por mí. Sale una palabra muy reveladora, como de que el Señor ya había vencido, que no me preocupara, que confiara que el Señor ya lo tenía en su mano y que ellos sabían perfectamente que mi madre saldría ilesa de todo esto, ¿no? Entonces empecé a confiar. Y al volver el domingo, José, fue el que vino a ver a mi madre. En aquel momento ya entró fuerte a ver a mi madre y yo cuando le vi recuerdo que le daba un rayo de luz, así le iba por la calle, iba de blanco. Qué importante cómo va vestido uno. Qué importante cómo va vestido uno, porque iba de blanco. Yo le vi y le dije, ¿es que eres un ángel? Y entonces dije, claro, mi madre cuando le vi sonrió como, ¿no? Y yo dije, ¡ay, qué bien!, ¿no? Entonces a partir de ahí contará un poco cómo fue, ¿no? Estas partes de todos es súper importante. Si os parece, cuento todo y luego habláis, si queréis, lo comentáis, vale. A ver, vamos a seguir. Yo, cuando hablo con el doctor Sastre de la asociación, él me ayuda a recabar toda la información médica y veo muchísimas lagunas de los informes. Los informes me los solicita abogados cristianos. José Fernández Abril, que es el que lleva el caso de Noelia, que yo se lo derivé, porque fue el primer rescate que me llegó, el segundo, que primero fue mi madre. Él me dijo, lo que hay que hacer es que hay que poner medidas cautelares. Las medidas cautelares es un recurso que se utiliza como alegaciones de la familia para paralizar el proceso. Pero el proceso es complejo de paralizarse. Es decir, se puede paralizar sobre todo cuando han emitido un veredicto, no antes. Nosotros nos adelantamos al veredicto. Por eso digo que lo tienen todo muy atado. Pero, ¿qué pasa? Que tú puedes hacer alegaciones de dos vías, un administrativo, contencioso administrativo y uno penal. La vía contencioso administrativo supone que, por ejemplo, por defecto de forma, porque no cumple la ley, porque o bien es una persona que tenga un dolor insufrible, insuperable o un dolor insoportable, alguna cosa que no cuadre dentro de la ley, en el artículo 5 que remite al artículo 3, ahora lo leeré, o sea, hay algo que no va bien, o sea, que no es apto. Porque además estamos sentando jurisprudencia. Los casos son ahora, los que están saliendo legales, es decir, que son denunciados, son pocos, entonces es ahora un buen momento para sentar jurisprudencia y que se base en sentencias previas. Por eso es importante ahora nuestro trabajo también. La parte que corresponde a la vía penal supone que tú denuncias, la familia puede emitir alegaciones porque a lo mejor ve que hay un tema económico detrás que la familia está ocultando para heredar un dinero. Y también ocurre, se están abriendo puertas de la eutanasia para yo me deshago de un familiar, que bien que se vaya, para yo heredar. Eso sí de duro, ¿eh? Pero se puede dar. Bueno, o sea, lo que yo hice con abogados cristianos, bueno, dentro de abogados cristianos me pidieron varias cosas, como pues un vídeo para ellos hacer cierta fuerza o presión dentro del sistema. Son guerreros, como veis, porque tienen que meter un poco de guerra para mover conciencia. Es la forma de sacudir las conciencias. Hay una parte más, bueno, yo los llamo los que están en la alabanza, como las trompetas de Jericó, ¿no? Están ahí pues un poco para abrir paso, ¿no? Y me pidieron un vídeo para explicar la situación. Tuve que visitar a la doctora con una grabadora, eso es legal, de 2 personas, tú puedes grabar. Y la doctora me dijo que ella, literal, estaba allí, había estudiado, era una chica muy joven, había estudiado medicina para aplicar la eutanasia, porque era un beneficio social.
y que era la bondad, y que mi madre, por supuesto, cumplía la ley. Yo le dije que, bueno, pues que algún día se acordaría de mí porque bueno, pues que Dios la amaba y que eso lo sabría. Fernández Abril, José, decía que el sentimiento de dolor insoportable es muy subjetivo y puede variar. Entonces, en la cláusula tercera, yo lo voy a leer brevemente porque es súper importante situarnos en esta parte y la he querido incluir. Y dice que estimo que no se dan los requisitos legales para la solicitud de la eutanasia, todo ello en base a la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, que en su artículo 5 preceptúa que la solicitante ha de, primero, sufrir una enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico o imposibilitante en los términos establecidos en la ley, certificada por el médico responsable. Artículo que hay que poner en relación con el tercero de la citada ley, que define los conceptos de padecimientos grave, crónico e imposibilitante, o sea, se dan unos conceptos, y de enfermedad grave e incurable, y lo hacen los siguientes términos. Padecimiento grave, crónico e imposibilitante es una situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejora apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta del apoyo tecnológico. Y la enfermedad grave e incurable, ellos lo traducen como que por la naturaleza origina sufrimientos psíquicos o físicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable con un pronóstico de vida limitado en un contexto de fragilidad progresiva. Y dice, por tanto, falta el requisito, decía, del artículo 5.1, letra D de la LORE, ya que para obtener la prestación de ayuda para morir en lo tocante al grado de enfermedad y padecimientos no basta sufrir una enfermedad grave e incurable en el sentido general, porque la norma remite a los términos establecidos en esta ley y la norma establece una definición legal de enfermedad grave e incurable en su artículo 3, letra C, arriba transcrita, la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio, que la persona considere tolerable con un pronóstico de vida limitado en un contexto de fragilidad progresiva. La paciente dice, si presenta una patología grave, incurable y en estado avanzado, sin embargo, no hay signos evidentes que la patología que presenta le ocasione un sufrimiento psíquico soportable. Se remite a una sentencia y dice, bueno, dice muchas cosas. No basta la existencia de una enfermedad grave incurable porque ha de revestir características añadidas que causan un sufrimiento psíquico o físico, y dice, en esta paciente se puede comprobar que no tiene dolor de ningún tipo, sino que ella dice que tiene un cansancio, o sea, tiene dolor, pero tiene un cansancio que es grande y que le agota. Esto está escrito. Además de eso, refiere que se siente sola y poco cuidada, nada más. Pero ellos lo traducen como que tiene un dolor, que es verdad que tenía dolor porque ya están paliativos, pero lo que tengo que contar es que si tú te mueves y trabajas en pos de la vida de esta persona y recabas las informaciones médicas, nos dimos cuenta que mi madre durante 5 años no había, o sea, durante 3 años de esos 5 no había tenido un seguimiento en psiquiatría, por lo tanto seguía con la misma medicación de siempre. Al cambiar de psiquiatra, nos dimos cuenta de que mi madre necesitaba otra medicación. En ese momento palió su sufrimiento, aparte del cariño y de todo lo que hice, que ahora cuento, palió. Se calmó. Si los familiares ceden porque se les viene grande, que es lo que ocurrió con mi familia, que cedieron, te quedas sin familia. Yo me opuse a toda mi familia me empezó a sacar del WhatsApp, me llamaron de todo, me insultaron, sufrí muchísimo, me llamaron loca, mala persona, de todo. Y yo les quiero mucho, o sea, ahora ha cambiado todo, ahora ha habido milagros, por eso también lo quiero dejar claro, pero en aquel momento ellos estaban a favor de que mi madre pues descansara, como ellos lo llamaban, ¿no? Sin embargo, yo me opuse a todo. De hecho, en una de las veces que acompañé a mi madre con una de mis tías, ya la puse de guardia en el médico, o sea,
delante de todo el mundo le dije, no va a aplicarse la eutanasia porque tú lo digas, porque lo digáis, no se va, o sea, te tienes que poner determinada determinación y sacar la guerra, o sea, hay que ser muy fuerte porque el mundo lo requiere. Y ¿qué pasa? Que en derecho hay una doctrina también que decía José que se llama de actos propios. Significa que nadie puede ir en contra de los actos que ha hecho previamente en el caso de buscar mejoría de su enfermedad, como cuando ella pidió rehabilitación. Si tú ves que la persona hace todo por no sufrir, por mejorar una etapa de tu vida, ¿cómo la vas a llevar a la eutanasia? O sea, mi madre, que José lo comentará, se arreglaba, mi madre es súper coqueta, sin embargo, eso no veían ellos que no cuadraba con una persona que estaba depresiva. Entonces, por eso digo que cuidado con lo que es y no es, ¿no? Bueno, ya digo que una de las cosas que yo le doy gracias al Señor es que yo no guardo rencor a mi familia. Es el primer milagro que yo he vivido, porque a pesar de todas las broncas, de todas las dificultades, yo pues siempre el Señor me empezó a poner personas en el camino, como digo, compañeros de Spain Matter. Estando en agosto la cosa muy grave, porque ya, claro, con las alegaciones logramos paralizar un poco el proceso, o sea, lo tenían que revisar, entonces alargamos los meses. ¿Administrativamente? Administrativamente. Y Vicente y Mari Carmen nos dejaron a mi madre y a mí su casa en Valencia para yo llevarme una semana a mi madre. Fueron generosos porque yo no tengo ascensor y les dije, por favor, tengo que llevarme a mi madre a sacarla de esta situación, ¿no? Mientras José le hablaba del amor, le hablaba de lo valiosa que era, le explicaba que había una oportunidad, que le hablaba, le confrontaba, le hizo una sesión de acompañamiento con ella, escuchó otra voz de amor diferente a lo que ella estaba escuchando. María José me sostenía cuando yo la llamaba y María José me decía, es una llamada de atención, que también, claro, pues, por supuesto lo era, pero hay que tomar medios porque las llamadas de atención se te va una persona porque la ley te dice, no, en el último momento tú puedes decidir que no, tú puedes decir que te vas a que no, que quieres vivir, pero yo que estaba en un potro en medio de un aborto, yo quería salir de ahí y ya no me dejaban salir. O sea, en ese momento en el que tú estás in extremis, tomar la decisión de no, me he equivocado, no, todo está en contra, entonces ese tren te va a arrollar. Eso que te dice, no, en el último momento puedes cambiar la opinión, no es tan claro. O sea, yo no lo veo tan fácil. No lo veo tan fácil porque tienes ya mucha decisión tomada, es muy complejo a nivel psicológico. O sea, ya estás metido en un follón ahí, es súper difícil. Entonces, bueno, María José me ayudó, Mari Carmen me dejó su casa con mi madre, que fue un encuentro precioso entre ella y yo, donde mi madre pudo ver cómo era amada por mí, yo la llevé a los grupos de oración y todos los grupos de oración decían lo mismo, decían, tú eres amada por Dios, confía, persevera, solo les decían eso. Estamos rezando por ti, Vicente y Mari Carmen en una cena también, y tomando fartons, con horchatas, toda esa cosa de convivencia, y mi madre necesitaba sentirse amada, ¿no? Vio mi madre que era yo la que tiraba de ese amor con toda la ayuda de todos ellos, en septiembre mi madre firma el no a la eutanasia. Gloria a Dios, ¿no? Que firma que no. Yo me entero porque se lo pregunto y voy a ver a la doctora. Y la doctora me dice que no puedo hacer nada, o sea, que no me podía decir nada, que no me podía hacer nada. Digo, no, yo lo que quiero saber es que alguien me lo tiene que decir y quiero constatar que esto está firmado. Y dice, sí. Y digo, ¿y el papel dónde está? Porque el papel del sí ya lo tenía mi madre, ¿vale? Y digo, ¿dónde está el documento que certifica el no? Me dice, ay, ¿no se le he dado? Ah, pues no, creo que no se lo he dado. Digo, pues tienes que dar. O sea, tan importante es el no como el sí. De hecho, la doctora le dijo a mi madre, siempre te puedes arrepentir y volver atrás. Y yo la miré y le dije, ¿cómo te has atrevido a decirle esa barbaridad a una persona que quiere vivir? Si tú ves que la persona
hay una persona que se va a tirar por un puente, tú le das una patada o le das la mano. Y yo me acuerdo que ella se quedó mirándome como temblando, o sea, como esta descolocada. Bueno, a día de hoy esa señora ya no está en el ambulatorio. Yo no sé qué ha pasado, gloria a Dios que ya no está. No está. Entonces yo estoy tranquila porque hay otra persona que es de fe, además de fe, y los médicos, a todos los que hemos estado acompañando a mi madre recientemente, que yo me he encargado ahora de viajar para acompañarla, todos son amorosos con ella, todos, porque todos tienen el documento que salta. Esta persona tiene eutanasia, esta persona... Entonces hubo un médico incluso, aunque la cambié, de paliativos, que se sentó con ella, le cogió la mano, le dijo, Dios te ama, no te preocupes, o sea, siempre hay médicos valientes, ¿no? Que son de Dios. Y bueno, hay que decir que mi madre sigue con sus dificultades, pero también con nueva esperanza, y ha tenido una conversión. Bueno, es que el Señor está grande, ¿verdad? Porque, bueno, un día estaba yo en la parroquia de mi pueblo y me hice una consagrada. Oye, este fin de semana va a venir la Virgen Peregrina, que viene cada 7 años. La imagen de la Virgen de los Desamparados, la gemela, la traen en una urna así como papal y viene a aquel pueblo, da muchas veces en el pueblo, rezan muchas oraciones, tráete a tu madre. Y yo lo siento en mi corazón a fuego y digo, oye, a mi madre. Y luego me subo a casa y digo, ay, no voy a traer a mi madre, ¿no? Porque yo no traigo a mi madre, pero eso estaba ahí, eso estaba ahí. Y esa misma noche dije, pues sí. Y cogí, llamé a una casa rural que hay allí, de determinada determinación. Y pagué una noche en ese hotelito con mi madre. Solo era una noche, no había habitación para 2 noches, pero yo dije mejor porque ella no está enferma, entonces mejor, con una noche nos basta. Y yo me la subí al pueblo, me la llevé en el tren, me la metí en el tren y la llevé con mi madre súper contenta y le dije, mamá, vamos a ver a la Virgen, lo sabes, porque mira, la peregrina, tú no puedes peregrinar, pero la Virgen peregrina va a ir a ti. Mi madre me decía, ay, ¿qué dices? Y digo, sí, no te preocupes que iré a tu ritmo. Me dice, vale. A todo esto, claro, o sea, yo recuerdo una frase que le dijiste a mi madre Vicente, que le dijiste, Marisa, tú al cielo vas a subir. No, le dije, Marisa, tú sabes por qué vas en silla de ruedas. Nos habíamos tomado un pacharán. Porque le dije, tú eres del 68, con las ideas, con sus bolsos de lujo nuevos, con su marcha. Y yo, tú eres del 68. ¿A que te han prohibido todo? Dice, sí. Y yo, pues vamos a tomarnos un pacharán. Tomamos un pacharán y de repente pues el Señor me inspiró. Porque le dije, ¿tú sabes por qué vas en silla de ruedas, Marisa? Y digo, porque al cielo no se puede entrar en carroza. Tú has sido en esta vida como la reina de los mares. Que has sido... Totalmente. Y tienes que... El Señor te ha hecho un regalo precioso porque te está haciendo pequeñita para entrar. En la puerta, por la puerta. Y se me quedó mirando así, que digo, no sé si va a saltar. Todo ella lo iba recogiendo. Pero con un cariño inmenso. Sí. De hecho, en la procesión, todo el Señor, la Virgen lo fue preparando. En la procesión iba yo con la silla de ruedas. Y una chica, una jovencita que se dio la vuelta y tenía 2 cirios y le dijo, ay, me sobra un cirio, creo que es para ti, pues te lo doy. Y mi madre, vale. Y yo decía, no lo creo. Mi madre va a tener el cirio. Y hubo un momento que la Virgen peregrina de noche, por unas calles pequeñas, por esa situación bello, ¿no? Con todo el mundo tirándole pétalos, un silencio de Dios, había una ternura en el ambiente, como cuando yo estaba con Tibor, una cosa especial. Y mi madre no paraba de llorar. Y yo le decía, mamá, pero ¿por qué lloras? Y me decía, no puedo hablar, lo guardo en mi corazón, lo guardo en mi corazón. Entonces, eso, ella, cuando volvió a Madrid, empezó a darse cuenta de que algo pasaba y necesitaba como pedir perdón, ¿no? Nació en ella como el sentimiento de querer, no sé, algo le ocurrió. Y durante ese proceso su madre estaba muriéndose, mi abuela tenía 100 años. Y cuando mi abuela
nadie la acompañaba a despedirse de su madre, la llevé yo, o sea, también a vestir, y dije, bueno, pues no, nos vamos a ir a la abuela. Entonces, todo eso, más que a la vuelta enfermó gravemente con un trombo, el Señor fue como haciéndola más pequeñita, ¿no? Más sensible, la fue quitando fuerzas para entrar en su corazón. Poco a poco fue entrando. Y me miró y entonces me dijo, ay, te pido perdón, ¿no? Entonces ella empezó a pedirme perdón a mí y tal, y yo dije, mamá, pues yo creo que tú tienes que pedir perdón a Dios, porque seguro que tienes algo que hablar con Él. Te voy a traer un sacerdote amigo. Y me dijo, ya vale. Y dije, no. Pero previamente mi padre también, o sea, fue como que fue surgiendo el milagro, ¿no? Mi padre me dijo, quiero pedir perdón a tu madre. Entonces yo le pregunté también, oye mamá, tú va a venir papá después de 42 años a pedirte perdón, ¿tú quieres? Y ella dijo, vale. Y yo decía, no, pero no entiendo nada. Entonces fue mi padre a la residencia a hablar con ella y a pedirle perdón, ¿no? Y yo les vi llorando a mares, como el Señor fue ahí actuando en un momento que yo les oía decir, te quiero, y yo decía, bueno, se van a casar. Divorciados, digo, otra vez. Digo, madre mía. Pero yo lloraba porque el Señor me ha permitido en vida ver todo ese milagro de una persona que se quería matar a revivir, ¿no? Hay que decir que mi madre gestó ese sentimiento de suicidio años atrás, o sea, esto no fue de un día para otro, ella iba poco a poco y dice, ¿qué pasa, no? Por eso al final hay que estar más atentos, ¿no? Se han reconciliado y mi madre pidió confesarse y el pater pues llegó un día más nervioso que un flan, decía, no dormía toda la noche. Está allí. Y digo, pero traes al Señor, me dijo, sí. Y se quedaron solos y se confesó. Y después la dio la unción de enfermos, cosa inédita porque mi madre era aversión a los enfermos. Ya meses atrás. Se confiesa, recibe la unción y nos dio la comunión a las dos. Y yo la arrodillada hacia mi madre, ¿no? Dándole gracias al Señor, porque yo luego entendí que el Señor pues, me había puesto en esta prueba para estudiar muchísimo. Tengo que decir que durante esos meses estábamos vía Teams. José Sastre, José, mi abogado, y yo dando vueltas para ver cómo solucionar esto, más con todos los de Speak Matter, también trabajando a la par, más José con mi madre, ahora conmigo, también me ayuda, porque yo psicológicamente, quieras que no, que tengo fe, fui muy tocada, ¿no? O sea, tuve consecuencias porque mi maquinaria se puso de 0 a 100. Pero lo más bonito y los milagros que hace el Señor cuando uno es determinado es que se ha producido un milagro en mi familia, que toda mi familia y yo estamos unidos. Mis hermanos, mi hermano me pidió perdón, mis tías están también conmigo fenomenal, me ponen en los primeros puestos, o sea, como siéntate aquí, ¿no? Siéntate aquí, ¿no? O sea, esos gestos que yo digo, madre mía. No hace falta hablar del tema, yo no he tenido rencor porque no me ha dado tiempo a tenerlo, la verdad ha sido una gracia, o sea, no tengo que perdonar nada. Y bueno, pues lo tenía todo aquí para leerlo, pero quiero dar paso a estas personas que quiero que os cuenten, ¿no? Porque, bueno, sí, pues venga. Nada, pero que hablen, ¿no? Por favor, venir aquí. Que Roger, Mari Carmen, José, Vicente, José. Es que de verdad que para mí, o sea, lo que ellos vayan a decir, o sea, es que no te pido una ayuda en su asociación. Las personas que me han ayudado. Como habréis visto, la vida genera vida. Por eso, con su familia está viviendo una vida nueva, porque la vida genera vida. Lo grave es que la muerte genera muerte.
No. Bueno, pues nada, yo me encontré ahí de golpe sin quererlo para nada ni esperarlo. Es que el pobre José nunca dice que no. Eso es verdad. Entonces me llamó y digo, bueno, pues vale. Y claro, me vino todo así de golpe y bueno, yo lo primero que hice fue encomendarme a la Virgen y a San José, que son, bueno, pues mi patrono San José, ¿no? Y luego, pues decididamente también me fui para allá y eso, pues el primer día fue un domingo y quedamos, vamos, yo fui a la residencia Creo y bajamos desde allí a una cafetería. Y empezamos ahí tomando un café, ¿no? Un pacharán. Porque eso eran las 12 del mediodía. Bueno, total, que ahí pues me recibió muy bien y me aceptó porque yo ahí entré con buen pie porque era amigo de Mónica y quería conocerla. Entonces eso ya me dio una buena entrada. Aunque luego ella continuamente me decía que yo lo único que pretendía era convencerla de que no eligiera la eutanasia. Y nada, yo continuamente le devolvía, pues eso, que no, que yo lo que quiero es, soy amigo de Mónica y quiero conocerte y quiero pues saber quién eres y conocer cuál es tu historia y demás. Bueno, total que eso le dio oportunidad de ir contándome pues su historia y bueno, pues la relación que había tenido pues con su marido, con sus hijos. Y yo ahí, bueno, pues yo creo que ahí la cosa que pasó, yo ahí le permití, sobre todo porque me habló del sufrimiento. Y entonces yo ahí lo que creo que fue muy importante fue que le reconocí, creí en todo eso, ¿no? Lo recogí y yo pues lo acepté totalmente, ¿no? Yo creo que ahí ella ya empezó a sentir que podía, que lo suyo, lo que tenía dentro, había alguien que lo recogiera, ya empezaba a sacarlo, ¿no? Porque todo eso lo tenía ahí, pues muy metido de su historia y de lo más reciente que era pues la enfermedad, la parálisis y todo lo que estaba viviendo en todos esos momentos. Entonces ya tuvo la oportunidad de sacarlo y eso fue ya muy bueno. Yo, como decía Mónica, pues le reforzaba más la parte buena, la parte positiva, lo que ella tenía, sobre todo a Mónica, que estaba venga y venga encima de ella y tal. Y bueno, pues eso también le hizo ya descubrir un poquito a Mónica a través de mi visión de Mónica, ¿no? Porque ella tenía de Mónica, bueno, a ver, en todo esto, como diría, la causa, diríamos, un poco profunda, por lo menos en sentido psicológico, tenía que ver con el amor-odio. Es decir, es lo que nos pasa a todos, ¿no? La necesidad que tenemos de ser amados, pero la experiencia que hayamos tenido nos puede haber dejado mucho dolor, muchas resistencias contra el mismo amor, ¿no? Entonces, a los que queremos, sin quererlo, los vamos también destruyendo, porque tenemos asociado al amor el dolor. Entonces, para Marisa, Mónica era pues lo más importante de su vida, pero al mismo tiempo le estaba expresando continuamente su dolor. ¿De qué manera? Pues devaluándola, lo tuyo no vale, etcétera, etcétera, continuamente. Sí, que ahí fue, o sea, lo que aprendí de él, del acompañamiento, básicamente es que no solamente necesitan amor, sino el amor bien entendido. Es decir, que cuando una persona no solamente hay que decirle que bueno eres, que te quiero, te amo, no, sino que ¿me quiero morir? No. O sea, hay que decirle con amor lo que no es válido, lo que no se puede hacer. O sea, hay que parar los pies donde no debes. O sea, en los casos de eutanasia hablo, sobre todo con mi madre, al decirle, no mamá, por ahí no puedes, no me vuelvas a hablar de esto ya sabemos que no puede ser, porque yo te quiero, ¿entiendes? Entonces cuando fui firme con ella sacaba, digamos que empezó no a alimentar el lado negativo de la muerte, sino que eso ella se daba cuenta que estaba mal, entonces empezó a sacar el lado bueno, a ver más lo bueno, que era un poco Sí, no sé qué. en esto, bueno, acabo yo. En esto sí que es verdad que yo le iba señalando a Mónica que no debía como aceptar todo eso que su madre le decía, que tenía que oponerse. Justo es lo que dice Mónica, esa es la mejor forma de amar a alguien, ¿no? Decirle la verdad. Si no estoy de acuerdo y no me gusta lo que me estás diciendo, te lo digo. Entonces eso ya hace que la persona empiece a darse cuenta de que la otra persona merece un respeto, ¿no? Y bueno, pues por ahí siguió avanzando
Bueno, ¿queréis decir algo? Sí, no. Sí, porque si no, no hay tiempo. La conversación que tuviste con ella. Sí, es que vinimos al año, vinimos a ver a Marisa a la residencia en la que estaba. Veníamos a Madrid por distintos motivos, comimos también con el padre y con María José, pero teníamos un objetivo claro que era visitar a Marisa en la residencia. Y estuvimos con ella y fuimos a una cafetería. Fuimos a una cafetería y allí estuvimos los 4 tomando lo que nosotros quisiéramos, porque Marisa nos quería invitar ella. No, ahí tomamos cerveza. Bueno, en un momento determinado se va Mónica al aseo y nos quedamos Vicente y yo con su madre. Vale, entonces ahí vi un momento para hablar con ella. Claro, ahí qué es lo que salió. ¿Puedo contarlo, verdad, Mónica? Sí. Vale. Porque luego le pedí permiso para ver si se lo podía contar a su hija. Me dijo que no. Pero bueno, ya ha pasado todo, ya se han reconciliado, ya lo puedo contar. Entonces, ahí lo que salió ella es que ella tenía mucho rencor a su hija. Le tenía mucho rencor, le había cerrado las puertas. Dice, yo me he pasado la vida abriéndole la puerta a mi hija. Dice, pero así como mi hijo siempre ha estado conmigo, ella ha estado con su padre. Y a mí no me ha escuchado. A mí ella no se había sentido querida por ti. Entonces dice, hubo un momento en que yo dije, se acabó. Y le he cerrado la puerta. Pero ahí algo tuvo muy bueno, porque ella eso lo tenía como escondido en el subconsciente. Y ese día salió ese dolor, como que, salió hacia afuera. Y empezó a escuchar ella de otra manera. Como que, yo digo, tú no le quieres dar una oportunidad a tu hija, mira todo lo que está haciendo por ella. Porque claro, se da una circunstancia, y es que ella tenía un piso, propiedad suya, estupendo, que Mónica decía, no lo vendas, mamá, alquílalo si quieres ir a la residencia. Pero su hijo, junto con la tía, es decir, la hermana de la madre, decidieron vender. Y ella estaba cerrada a lo que Mónica decía y solamente estaba abierta a lo que le decía su hijo y su hermana. Vendió el piso. Cuando estuvo en mi casa esa semanita, como estuvimos un día antes de que se fueran, estuvimos conviviendo con ellas, bueno, pues ahí ella en un momento determinado, cuando yo me quedaba sola con ella, me contaba cosas. Y dice, claro, es que yo tenía un piso, pero es que la verdad es que desgraciadamente lo vendí. Y digo, ¿ah, sí lo vendiste? ¿Y cómo fue eso? Pues que, ¿pero quién te aconsejó? Que dijeras, mi hijo, mi hermana. Y digo, Y digo, ¿y Mónica? No, Mónica no quería. Luego Mónica ha pensado muy bien por ti, ¿verdad? Sí. Que se tienes heridas y circunstancias. Quiere decir que ellos colaboraron igual que en un proceso de aborto, el que trabajamos. Bueno, sí, vamos al detalle. Las cuestiones yo lo que quería era que solamente dijeran 2 palabras. Básicamente, nada, ya porque está demasiado. No por eso, que porque son... Si no, es verdad que podríamos hablar. Yo quiero decir también solo 2 palabras de cómo lo viví yo, de cuando me llama Mónica desesperada de la existencia, ¿verdad? Súper nerviosa, y me pilla en el aeropuerto de Francia con las maletas en la mano. Y digo, ¿y yo qué voy a hacer? Pero ahí me di cuenta que es que no era yo la que tenía que hacer las cosas, ¿no? Y de la importancia que tiene la comunidad. Porque dentro de la eutanasia hay mucha gente que necesita apoyo y lo necesita de muchas cosas diferentes. Y gracias a Dios ella lo tuvo. Nosotros nunca vamos a dar un apoyo legal porque no tenemos ni idea, ¿vale? Pero todo lo demás sí. Cuando me dice, ¿conoces a José Sastre? Bueno, a José Sastre lo conocéis todos, primero de todo, porque él fue el que dio la vez pasada el testimonio de la eutanasia. Fue José Sastre, cuya mujer es consejera de Raquel. Y no os lo vais a creer, pero resulta que José Sastre entró de médico en la residencia donde estaba mi madre ingresada. Poco le disfrutamos porque falleció un par de meses después, pero también, ¿no? Entonces me di cuenta de que lo importante es esa comunidad que la ayudó en la parte legal, que eso no es nuestra, abogados cristianos, pero luego en la parte médica le ayudó José Sastre. José Sastre, le di yo el nombre porque habíamos coincidido en Valencia en una convivencia hacía poco de 40 días por la vida. Y estuve yo hablando con él, él dio una charla. Pero claro, había todavía más cosas. Es que su madre dice, mándame a alguien. Y yo, además en el aeropuerto, y mi marido, coge la maleta porque las trajes
dejando. Claro, es que imaginaros la circunstancia y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ahí el Espíritu Santo me dijo, el Santo José. Es que es un santo varón, de verdad, no tenéis una idea. Dos Josés, dos Josés. Sí, eso, los tres Josés, los de San José. Es que es un santo varón, pero porque es que no dicen que no a nada. Oye, José, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, siempre puede. Y luego, que mirad que yo soy muy rabiona, pero es que tiene una paciencia. Y dice todo con mucha no sé qué. Y me dijo que sí, y efectivamente fue. Pero es que no solamente necesita apoyo legal, apoyo médico, apoyo psicológico. Es que Mónica también necesitaba apoyo. Ella, porque es que debió ser muy fuerte. Y lo único que podía hacer yo era escucharla. Es que además me decía cosas que yo no tenía ni puñetera idea, la verdad sea dicha. Pero también necesito a esa persona. Y eso fue muy bonito. Yo lo he vivido de una forma muy intensa. Bueno, primero porque quiero mucho a Mónica, pero es que claro, mi madre estaba en una residencia a 20 metros de la suya. A 20 metros de la suya. En la otra de O sea, estaba en la esquina, pues si esto es la esquina, estaba la madre de Mónica, pues 20 metros más allá estaba la mía, y fueron los 6 últimos meses de vida de mi madre. Pero bueno, creo que fue una experiencia muy bonita y solo me he extendido yo un minuto más porque es que creo que esto es algo que nos está interpelando. Esto no puede ser casual. No. En Valencia puede ser casual. se me quejó ella de que no hacíamos mucho. Estábamos rezando y no hacíamos mucho y entonces como que yo la reunión. Yo fui un poco guerrera, no dije, No, pero claro. somos una red al final. Pero fijaros que esto nos da pistas, porque el tema de la eutanasia, también los que requieren frente a un moribundo o un paciente de larga duración, etcétera, los que necesitan mucha atención, porque si no se convierten en colaboradores de la administración eutanásica, aún sin quererlo, son los familiares, la gente más próxima, es la que necesita atención. Entonces, Y ayuda. efectivamente, voy a terminar porque quiero dar paso también al otro testimonio, pero yo creo que aquí tenemos un campo abierto importante. No nos vamos a meter nunca en labores legales, en cosas legales, porque no es nuestra especialidad, ni en cuestiones médicas, aunque sí conocemos a médicos que lo saben hacer. Pero que necesita acompañamiento de la persona, acompañamiento y ayuda espiritual, y también fue el sacerdote, ¿vale? Es que aquí intervino mucha gente y necesitan mucha ayuda los familiares. Y eso es lo que nosotros de alguna manera tenemos que dar. Bueno, Gracias,